Sara está haciendo la tesis doctoral en la UEL, entonces nos va a contar su proyecto que desarrolla acá con aves. Y ella se va a presentar a ella misma personalmente. Y Laura también trabaja en la UEL, ya es investigadora, entonces nos va a contar un poco de su línea de investigación pasada y en su proyecto que va a desarrollar acá en la UEL, que también ya presenta eso después. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Bueno, ahí está. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí presentes. Y bueno, como ya Laura les dijo, yo soy Macarena Moreno Ruiz Holgado. Y en esta oportunidad les vengo a presentar cuál va a ser mi trabajo de tesis, el cual estoy iniciando actualmente. El mismo se titula Relaciones filogenéticas de los tinamiformes. ¿Sí? Este trabajo lo voy a realizar junto a mi directora, la doctora Sara Bertelli, y en la codirección está la doctora Francisca Almeida, ¿sí? Que ella trabaja en la UBA en Buenos Aires, ¿sí? También es investigadora del CONICET. Bueno, ¿por qué los tinamiformes? ¿Sí? ¿Por qué este grupo de aves? Porque las perdices, ¿sí? Son muy importantes desde el punto de vista evolutivo, ¿sí? Ya que forman parte, como podemos ver acá, del grupo de las paleognatas, ¿sí? Y estas paleognatas son las aves que se consideran como las aves basales en el árbol filogenético de las aves actuales o neornites, ¿sí? Estas paleognatas, dentro del gran grupo, podemos encontrar a los avestruces, ¿sí? Podemos encontrar a los emúes, a los casuares, también encontramos a los kiwis, y con distribución en Sudamérica encontramos a los ñandúes y a las perdices, ¿sí? Que son el grupo de mi interés. Hasta ahí lo que yo les había presentado son los taxas, ¿sí? Los individuos que son actuales todavía, ¿sí? Pero también hay algunos taxas extintos, como ser por ejemplo los diornítidos o los moas de Nueva Zelanda, y los hipeornítidos o las aves elefantes de Madagascar, ¿sí? Perdón, ¿cuándo se extinguieron ese? ¿Cómo? ¿Cuándo se extinguieron ese? ¿Cuándo se extinguieron? Recientemente, ¿no? Tiempos históricos. ¿En qué etapa geológica puntual se extinguieron? Son recientes. Sí, históricos. Convivieron con el hombre. Convivieron. Sí, no sé qué tiempo lleva. Fueron comidos por el hombre. Por eso el dibujo es el lado del Papa ahí. Ajá, bueno, perdón. Ese es Owen, ¿no es cierto? Bueno, a lo que yo ¿por qué les nombraba los taxas extintos? Porque en una filogenia presentada por Mitchell en el 2014, ¿sí? Se recuperaba que las perdices, ¿sí? Estas aves actuales, son grupos hermanos de los moas. ¿Sí? Eso actualmente se sostiene. Bueno, y para ir definiéndole qué caracteriza este grupo de aves, ¿sí? De los tinamiformes, presentan una distribución neotropical, ¿sí? Como podemos ver acá en el mapa. Dentro de este orden se contiene una familia, la familia Tinamide, con dos divisiones principales, dos subfamilias. La familia Tinamine, ¿sí? De estas perdices que incluye a todos los individuos que tienen una distribución en zonas boscosas o zonas más húmedas. Y la subfamilia Noturine, que serán las perdices de áreas abiertas o de áreas más secas. Dentro de estas dos subfamilias podemos encontrar dos géneros, ¿sí? Los cuales yo puse ahí los detalles, que 7 de ellos están presentes, podemos encontrar en Argentina, y un total de 47 especies, de las cuales 17 podemos encontrarlas aquí en nuestro país. Y bueno, como características generales, que como reconocemos a una perdiz, podemos destacar la forma del cuerpo, ¿sí? Que presentan un cuerpo compacto, ¿sí? Una cabeza pequeña en comparación al cuerpo, ¿sí? Tienen patas robustas, ¿sí? Patas y piernas robustas, porque estas aves son aves más que nada caminadoras y corredoras. Presentan un plumaje críptico, ¿sí? Es decir, la disposición, el diseño de las plumas y la coloración se mezclan con el ambiente, con el hábitat. Algunos pueden destacarse por presentar unas crestas y presentan alas redondeadas, lo cual les permite realizar un vuelo, o sea, vuelos cortos, pero en sí estas aves son malas voladoras. ¿Sí? Así cuando se ven atacadas o se asustan, tienden a hacer vuelos, un voleteo, pero no es un buen vuelo. Son más que nada caminadoras y corredores. Bueno, y acá les voy a ir mostrando cuáles son los géneros que están dentro de cada una de las familias para mostrárselo. Dentro de la subfamilia Tinamine, ¿sí? Es decir, las perdices estas de boscosas o de ambientes húmedos, podemos encontrar el género Tinam con 5 especies.
Como pueden ver acá se van notando ya esas características que yo les decía, como por ejemplo la coloración, este plumaje críptico. Bueno, la quinta de ellas que es tinamo solitario, que esa la podemos encontrar acá en Argentina, donde también se puede ver justo la forma del cuerpo, la cabeza más pequeña, ese cuerpo compacto, ¿sí? La coloración del plumas. Otro de los géneros es Notocercus, con tres especies en él. Y acá también se puede destacar otra característica que es la forma de los huevos. ¿Sí? En ella podemos encontrar huevos de colores brillantes que van entre celestes, verdes y hasta colores chocolate. Crypturellus, otro género con 21 especies, también no les puse todas las 21 acá, pero puse 4 representantes que las podemos encontrar en Argentina, y en la bibliografía más que nada las describe como que recuerdan a unas palomas, ¿sí? Porque no tienen la coloración, ¿sí? o el diseño del plumaje típico del perdiz, ¿sí? Como pueden ver son más colores grises tirando a oscuros. La subfamilia Noturine. Aquí encontramos el género Notoprocta con 7 especies. ¿Sí? Podemos encontrar que ya tienen, a diferencia de lo que veíamos por ejemplo en el otro, que tienen ya coloraciones aperrizadas característicos, ¿sí? del grupo. El género Eudromia con 2 especies, donde podemos encontrar acá ¿sí? la Eudromia la copetona o la martineta, también se la conoce. Acá tenemos la Eudromia elegans, ¿sí? que ya presentan ese copete que yo les contaba en las características generales, y la Eudromia formosa, que es la martineta chaqueña. Rhynchotus con 2 especies, tenemos Rhynchotus rufese y Macaulay collie o el Waipo, ¿sí? Estas se las puede encontrar mucho a estas 2 especies en pastizales o cerca de áreas rurales, también en el noroeste. Esos son como los hábitats donde se las puede llegar a ver. El siguiente género, el género Tauniscus, con una sola especie. Este se caracteriza porque es el género, la especie más chiquitita de todas las perdices. ¿Sí? Como para que tengamos una idea del tamaño que tiene, puede ser el tamaño del pollito, o sea, del pichoncito, de algunas otras especies, ¿sí? Es lo más pequeñito. El siguiente, el Tinamotis con 2 especies, ¿sí? Tinamotis pentlandia o Tinamotis ingoufi. Acá, bueno, para destacar, puede ser en el caso de Tinamotis ingoufi, se han hecho algunos estudios donde se vio justamente el diseño del plumaje y la coloración. Y si bien casi todas responden a tipo de plumaje o diseño, por decirlo general, ingoufi tiene una característica de tener un tipo de diseño de plumaje específico. ¿Sí? Puede ser un tipo de pluma que se llama tipo ingoufi. ¿Sí? Bueno, Notura con 5 especies, también podemos encontrarla acá en Argentina, por ejemplo Maculosa o Darwini. Y acá también les puse las otras 3, ¿sí? Donde encontramos Notura minor, Chacuensi, Boraquira. ¿Sí? En algunas de las fotografías se pueden destacar las características, se puede ir viendo las características que las definen, ¿sí? como perdices. Bueno, hasta acá como que les presento el grupo en el cual yo voy a trabajar, pero ¿qué se sabe hasta ahora a nivel filogenético? ¿Sí? Que es lo que a mí me interesa. Bueno, estudios previos que se hicieron de la filogenia de este grupo son a nivel morfológico. ¿Sí? Lo primero que se hizo a nivel morfológico, uno de los estudios más relevantes, más importantes de la filogenia de las perdices es el realizado por Bertelli en el 2002, en donde lo que se hizo fue analizar caracteres de la morfología externa. ¿Sí? Se tuvo en cuenta el plumaje, se tuvo en cuenta la forma del pico, se tuvo en cuenta las patas, ¿sí? o la forma de las escamas de las patas, para poder diagramar una primera filogenia de este grupo. El siguiente trabajo en relevancia es uno más actual también, en el 2014, también realizado por Bertelli, en el cual se utilizaron características de la morfología interna. Acá se analizaron características de los huesos, ¿sí? Características de la musculatura, ¿sí? Y también se pudo incluir justamente información de los fósiles, ¿sí? en este estudio. Y el último y más reciente y el más inclusivo, ¿sí? de todos los trabajos es del 2016 de Bertelli, en el cual también se han incluido los mismos caracteres que estamos trabajando por separado, se han incluido en cuanto a la forma de la cabeza, el pico, es decir, a nivel osteológico, ¿sí? las plumas, ¿sí? las características de las escamas de las patas, y también se ha incluido parte del comportamiento en cuanto al canto. ¿Sí? Este es otro tipo de información que han manejado en este trabajo. Y en cuanto a la evidencia molecular, ¿sí? es lo que yo básicamente voy a trabajar. Hasta el momento, o sea, actualmente no hay trabajos así de filogenia molecular publicados, ¿sí? Pero lo que se tiene es que un estudio de la tesis doctoral realizada en 2014 por la doctora Porsekansky, ¿sí? donde ella en su
tesis, ¿sí? Trabajó con varios grupos de aves y dedicó uno de esos capítulos a la filogenia molecular de las perdices, donde pudo analizar, pudo estudiar en diferentes especies algunos genes, como por ejemplo un gen mitocondrial, que es el citocromo B, ¿sí? Y un gen nuclear como el RAC2. ¿Sí? Utilizó estos dos genes para realizar sus análisis filogenéticos previos. Pero además se cuenta con algunas secuencias, ¿sí? No están todas las especies secuenciadas, sino alguna información que están en la página del GenBank, que es donde están toda la información de secuencias, ¿sí? Cuáles son los organismos que ya están estudiados a nivel molecular. Entonces sí, con esta es la información con la cual se cuenta hasta el momento en cuanto a la evidencia molecular. Y si comparamos, ¿sí? Lo que ya está hecho en cuanto a la información morfológica y el análisis preliminar molecular, podemos ver que en ambos se recupera, ¿sí? Las subdivisiones principales de la familia, ¿sí? Es decir, se recuperan las dos subfamilias en ambos estudios. Hay algunas diferencias, ¿sí? En estos estudios, como se puede ver, hay algunas zonas, partes del árbol, las ramas que todavía no están resueltas, ¿sí? Porque no tienen el apoyo necesario, que son estas zonas que están en color grises, ¿sí? Y una de las diferencias más importantes que les puedo remarcar en este momento es lo que pasa con Notoprocta, ¿sí? Ya que en el árbol morfológico aparece como un grupo monofilético, mientras que en el árbol molecular aparece como parafilético, ¿sí? Entonces todavía hay varias cuestiones en cuanto a estatus de especie y subespecie que falta todavía resolver, ¿sí? Que no están del todo claras. Y bueno, en base a toda la evidencia que ya se tiene de morfología, de la cuestión molecular, es que planteo los siguientes objetivos que yo voy a realizar. El primero de ellos es justamente aumentar lo que es la evidencia molecular, ¿sí? Para poder justamente completar toda la matriz de la cual se está manejando en este momento, completarlo del todo, incorporando justamente nuevos genes, ¿sí? Que acá les puse como intrones nucleares, y así también poder poner a prueba las hipótesis filogenéticas morfológicas que ya se estaban manejando. Con esto, entonces con esta evidencia, ¿sí? Que yo quiero aportar, voy a intentar resolver esas áreas del árbol que les mostraba hasta ahora, que todavía no están resueltas, que tienen poco apoyo. Sobre todo dentro de la subfamilia Tinamine, ya que todavía hay muchas áreas de conflicto dentro de esta subfamilia. Y posteriormente, una vez que yo ya tenga todo resuelto, la parte molecular, tenga ese árbol listo, voy a datar o intentar datar algunos eventos de especiación en algunas de las ramas del árbol, y así poder ya generar o obtener un marco más que nada temporal en la evolución de las perdices, ¿sí? Entonces esos serían los 3 objetivos principales en el trabajo en el que les estoy presentando. Bueno, ¿con qué voy a trabajar? Esta es la matriz de la que yo les hablaba, ¿sí? Este esquema que estamos viendo acá es con lo que se cuenta hasta ahora en cuanto a la información molecular. En este listado, bueno, están todos los géneros y sus especies, y lo que está en color, los cuadritos grises, son las secuencias que ya se cuentan, ¿sí? Todo lo que está en blanco es lo que yo voy a querer completar, ¿sí? Completar esa matriz. ¿Cómo lo voy a hacer? No voy a tener las muestras, ¿sí? Ahora, en este momento, actualmente, yo estoy trabajando con algunas muestras de especies de perdices de áreas abiertas, ¿sí? De su familia, que fueron préstamo del MAC, ¿sí? Pero también voy a obtener, o sea, toda esa muestra para que yo pueda trabajar, ya que estamos en colaboración con 2 museos, ¿sí? El Museo Paranaense Geldi, ¿sí? Trabajar con el doctor Alexander Leisho, ¿sí? Que es el curador del museo, ¿sí? Donde ya tengo la posibilidad de ir a trabajar ahí, o sea, ya está todo. Y en el American Museum, ¿sí? Con la doctora Porcecanqui, que es con la que ya tiene una base, ¿sí? En la parte molecular, y con el doctor Joel Crackraft, ¿sí? Entonces ya tenemos las conexiones hechas ahí para poder justamente contar con el material que necesito y poder yo arrancar y terminar con completar esa matriz. Y bueno, hasta ahí es lo que cuál sería mi in-group, ¿sí? Mi grupo de estudio. Pero obviamente también voy a tener que incluir a un out-group, ¿sí? Incluir secuencias de otros organismos que son las ratitas. Y ese va a ser mi out-group de mi trabajo.
Y bueno, como yo les estaba diciendo, hasta ahora ya estoy trabajando en algo de laboratorio con algunas muestras y como les estaba contando que mi idea es ir para el lado de lo molecular, entonces si les digo esto es porque voy a trabajar con el ADN, ¿sí? Entonces ese es el que yo quiero obtener, digamos. Y en cuanto a técnicas de la obtención del ADN hay variadas, ¿sí? Diferentes tipos de técnicas que me van a dar distintas concentraciones de ADN, distintas calidades del ADN y que va a depender muchas veces del material con el cual estoy trabajando o del tipo de protocolo que yo quiera seguir. Bueno, yo ahora estoy trabajando haciendo esta extracción con un kit comercial, ¿sí? Como podemos ver acá, en el cual, con lo que cuento básicamente es con una serie de drogas, ¿sí? Que me van a servir para romper a todas las células del tejido con el cual yo tengo para poder tener todo el ADN completo, ¿sí? Entonces eso mediante distintas técnicas mecánicas o químicas, ¿sí? Lo que hago es lisar todo el tejido para separar ese ADN de los contaminantes. Es decir, lo que yo quiero hacer es eliminar proteínas, eliminar enzimas, es decir, todas las estructuras que no necesito, ¿sí? Para poder ir liberándolo a ese ADN a los distintos buffers paso a paso. Este kit cuenta con una serie de columnas, ¿sí? Columnas de extracción, ¿sí? En donde esta columnita cuenta con una membrana de fibra de vidrio, ¿sí? Que a lo largo de todo el proceso que yo realizo, el ADN queda siempre pegadito ahí arriba, ¿sí? Es con eso que está acá en rojo. Y en los distintos pasos lo que voy haciendo es ir lavando, ¿sí? Ahí como eliminando los contaminantes, eliminando lo que no me sirve, para posteriormente eluir ese ADN y obtenerlo en un tubo, al final una cierta cantidad o cierta concentración. Posteriormente a esto, sí que yo tengo todo el ADN del tejido con el cual he trabajado, paso a realizar otra técnica de biología molecular que es la amplificación de ese ADN. Es decir, lo que yo tengo, lo quiero tener en mucha más cantidad, ¿sí? Muchas más copias. Y esto lo hago mediante la reacción de la cadena polimerasa, ¿sí? La PCR, y aquí yo les puse como modo de esquemático, ¿sí? Los componentes de esta PCR, que son la muestra del ADN, es decir, lo que yo obtuve ahí en la extracción, ¿sí? Son los primers o los iniciadores, ¿sí? Que me van a servir para poder realizar el copiado de ese ADN, los nucleótidos, ¿sí? Una enzima, en este caso es la TAC, bueno, los mix de buffer, porque hay distintos buffers los cuales tengo que utilizar, y todo va metidito en un termociclador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa básicamente en una reacción de la PCR? Acá puse solamente lo que sucede en un ciclo, ¿sí? Para que lo veamos como que en 3 pasos qué es lo que sucede. Lo primero que tiene que suceder es la desnaturalización de la cadena, es decir, que yo a esta muestra de ADN, esa cadena de ADN se abra, ¿sí? ¿Para qué? Para que posteriormente los primers, ¿sí? O estos iniciadores se unan a la cadena o se hibriden en la cadena y sirven como justamente la iniciación para que esa cadena se extienda y se copie, ¿sí? Utilizando los nucleótidos, ¿sí? Se va adicionando base por base y se va copiando la cadena que yo tengo. Se va a dar una extensión, ¿sí? De esa cadena y esto se va a repetir ciclo tras ciclo durante un par de horas y como verán también va a ir cambiando la temperatura, lo cual esto también sirve para que cada uno de esos pasos se vaya dando, ¿sí? Y finalmente lo que yo voy a obtener es muchas copias de mi ADN, de mi ADN inicial, de mi muestra, ¿sí? De mi templado inicial. ¿Y cómo veo yo el éxito? ¿Sí? Esto puede ser tanto al final de la extracción, ¿sí? Para saber que tengo una extracción exitosa, o también puede ser al final de este proceso de la PCR, ¿sí? Para ver que la PCR haya sido exitosa. Bueno, esto lo hago mediante la confección de geles de agarosa, ¿sí? Realizo una electroforesis con geles de agarosa, en donde lo que se hace justamente, como vemos acá un poco en la animación, es tomar una pequeña muestra de ese ADN, ya sea de la extracción o sea del producto de la PCR, y sembrar en el gel, ¿sí? Estos geles se hacen como si fuera una gelatina, se le pone un molde, ¿sí? Y esos moldes se hacen como callecitas o wells, en donde se va sembrando la muestra, ¿sí? Entonces una vez que uno siembra, se hace la corrida, ¿sí? Electroforética, y resultado ve un gel como este, ¿sí? Este gel que estamos viendo acá es un gel de producto de PCR, ¿sí? Las bandas, ¿sí? Las bandas brillantes que las veo al UV son justamente el ADN, ¿sí? ¿Y por qué les digo que es producto de PCR? Porque al final de la PCR lo que yo tengo son fragmentos de distinto tamaño, ¿sí? Y como este gel presenta una porosidad y bueno, los fragmentos difieren de tamaño, como se puede ver acá,
van a ir pasando, ¿sí? Los más grandes van a quedar atrapados y los más chicos van a pasar un poco más abajo, ¿sí? Entonces por eso es que se ven bandas a distintas alturas. Y bueno, lo mismo puedo